Le damos la bienvenida a las personas que nos ven allí en internet, donde quiera que estés en este día. Gracias por estar en contacto con nosotros y bienvenido a una enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. En una ocasión un borracho entró a una iglesia en la noche de Navidad y el sacerdote que estaba ofreciendo misa estaba enseñando acerca de la historia de Navidad. Y esto fue lo que dijo. Dice, en una noche como hoy nació Cristo Jesús. En eso entró un borracho. Este borracho y el hombre dice, lo mismo del año pasado. El sacerdote continuó y dijo, y vinieron unos pastores que estaban allí cerca del lugar, vinieron a visitar al niño. Y dijo el borracho, lo mismo del año pasado. Y el sacerdote continuó y dijo, y después vinieron unos magos que guiados por las estrellas también vinieron a traerle regalos al niño Jesús. Y dijo el borracho, lo mismo del año pasado. El sacerdote ya incómodo, molesto por aquello y la interrupción del borracho le dijo a la gente, hágame el favor, sáquenme al borracho ese de aquí. Y dijo el borracho mientras salía, lo mismo del año pasado. Así se llama la enseñanza de este día, lo mismo del año pasado. ¿Y por qué lo mismo? Bueno, porque vamos a hablar en esta ocasión de la importancia de la repetición, de repetir las cosas. En los últimos años o tiempos, la gente está buscando cosas nuevas. Escucha esto, no repetición, cosas nuevas, cosas frescas. Y de hecho en las iglesias, estoy hablando en lo espiritual, en las iglesias yo pienso que algunos pastores, maestros, evangelistas y demás han aprovechado esto para empezar a enseñar lo que se concibe o se considera como algunas nuevas ideas, nuevas creencias, nuevas cosas que en realidad no son ni nuevas ni viejas porque están fuera del concepto bíblico. Pero eso le llama la atención a la gente. Cuando nosotros discriminadamente, como maestros de la palabra, atención, tratamos de, en la enseñanza, de decir algo nuevo que la gente nunca antes ha escuchado y que no tiene nada que ver con la escritura, que literalmente decimos lo inventamos o lo creamos en nuestra mente, pero le llama la atención a la gente se interesa, la gente como que en algunas ocasiones vemos esa fusión de la gente y en algunos casos hay personas que consideran y llaman a esto profecía. Pero tú me has escuchado enseñar sobre profecías en esta iglesia. Nosotros creemos en la profecía, es bíblico, pero no tiene nada que ver con cosas nuevas. Las cosas en la Biblia, el mensaje bíblico no tiene nada nuevo. Si yo tengo algo nuevo que decir, en muchas ocasiones hay personas que así lo enseñan, estamos diciendo de que la iglesia cristiana hace 100, 200, 300, 500 o 1000 años atrás y más estuvo equivocada. En muchas ocasiones enseñamos, yo escucho a algunos maestros enseñar cada barbaridades allí que nunca antes se habían conocido en la iglesia cristiana. ¿Y cómo es posible que después de 2000 años de ser establecido la iglesia, tú vengas ahora con algo nuevo que no tiene relación en realidad con la Biblia, pero que algunos vivamente saben cómo enredar, cómo manipular, decimos, para poder manifestar esto entre nosotros? No es fácil. Pero tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros manejamos la enseñanza bíblica de esta forma. De todas maneras, la gente sigue buscando cosas nuevas. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cristo es, ¿qué dice? ¿Es qué cosa? Es el mismo, es siempre es el mismo. No hay cambio absolutamente ninguno entre ellos. Es el mismo. Y cuando hablamos de Cristo como el mismo, quiere decir de que ese mismo, si vamos a mostrar a Jesucristo desde hace 2000 años hasta ahora, tiene que ser un Cristo repetitivo, un Cristo con una repetición, es decir, algo hay que siempre se repite en la historia de Cristo Jesús. La repetición ha sido durante toda la vida
el instrumento o una de las técnicas, vamos a decir esto, técnica principal dentro de la enseñanza. Tanto se usa en la escuela como en la iglesia, como en otras cosas más. Tú lo sabes también en tu casa con tus hijos. Cuando tú enseñas a tus hijos, la mejor forma de enseñarles es ¿cómo? Repitiendo. Di conmigo, repitiendo. No te escucho, repitiendo. Tú no sabes que tienes que repetirle a los muchachos. Es más, en muchas ocasiones tú le preguntas, ¿te tengo que repetir lo que te dije? Cuando lo llama, les pide que recojan los juguetes o que hagan esto o lo otro. O la esposa al esposo. Ouch. También la repetición es algo que los judíos descubrieron a temprano tiempo y también lo implementaron los griegos y lo implementaron los romanos y nosotros en estos momentos. Es la mejor forma. Y vamos a explicar un poquito más adelante por qué la repetición, por qué lo hacemos así, de esa forma. Hablando de repetición, por ejemplo, me recuerdo de un caso, una anécdota que le pasó a un viejo amigo. Ya él pasó a la presencia del Señor. Su nombre es el Dr. Cheney. El Dr. Cheney era pastor, fue líder denominacional por muchos años, un hombre con mucha experiencia. Y este hombre en una de las conferencias nos contó algo que le sucedió. Dice de que él se dio cuenta que su esposa se estaba quedando sorda. Y cuando le hablaba, pues no le escuchaba. Y entonces le dijo, mi amor, yo te voy a hacer a ti una prueba. Dice, yo te voy a sentar en una silla mirando hacia la pared, para allá, y yo me voy a separar unos 15 pies más o menos de ti, y yo te voy a hablar a ver si tú me escuchas. Y tú me dices solamente si te escucho o no te escucho. Y eso fue lo que hizo. La sentó en una silla ya mirando para la pared, y él se separó como unos 15, 20 pies por aquí y le dijo, ¿me escuchas? Nada. Se acercó más o menos como unos cuantos pies más y le dijo, ¿me escuchas? Nada. Por segunda vez, por tercera vez, se acerca un poquito más y le dice, ¿me escuchas? Nada, no respuesta. La cuarta vez se acerca otra vez y, ¿me escuchas? Nada. Y, uy, mi esposa está grave. Y se acercó un poquito más, ya bien cerquita, como unos 2 pies de él más o menos, y le dice, ¿me escuchas? Dice, por quinta vez te digo que sí, que te escucho. El sordo no era ella, era él. Y dice, así fue que me di cuenta. Y dice, a partir de ahora uso aparaticos para escuchar. Porque eso fue porque lo vimos de pronto él con aparatitos de eso, de oído, de sordo. Y él contó por qué era que se había dado cuenta. Dice, así fue que descubrí que el que se estaba quedando sordo era yo. Esto es un ejemplo de repetición que te pongo en el día de hoy. Yo no sé quiénes de ustedes va a hacer lo mismo con el esposo cuando llegue a la casa en este día. Ahora, mira lo importante que es la repetición en la enseñanza bíblica. Fíjate de que Dios usó la misma técnica. Fíjate, yo no sé si tú entiendes de que la palabra de Dios la Biblia es ¿qué cosa? La palabra de Dios, claro, ya se lo contesté. La Biblia es la palabra de Dios. Es decir, no es la palabra de hombres, atención con esto. La Biblia fue escrita por hombres, pero no por inspiración propia. Dice la Biblia, la misma Biblia dice de que Dios inspiró a hombres a poder escribir la palabra de Dios. Lo que está escrito allí es lo que Dios fue poniendo en la mente de estos hombres. Y nos damos cuenta de que los evangelios, por ejemplo, se repiten ¿cuántas veces? 4 veces. 4 veces se repite la misma historia. Quizás no con los detalles exactamente unos de otros. Hay algunos evangelios que cuentan una cosa que otros no. Pero cuando tú ves la historia en general, te vas a dar cuenta de que los 4 evangelios es la repetición de la misma historia. Por alguna razón, Dios utiliza también esta técnica. La técnica de repetición, de repetirnos en 4 evangelios diferentes. El sentido principal del evangelio, que es ¿cuál? Número 1, que Dios nos ama. Que Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros, que tú no tienes que hacer obras ni nada por el estilo para ser salvo, lo que necesitas es creer en Cristo Jesús como tu Salvador, entrégale tu vida a Él y Él se va a encargar del resto de las cosas en tu vida personal. Este es el centro del Evangelio, el compartir la salvación con nosotros. Como Dios tenía tanto interés de que nosotros aprendiéramos esta enseñanza, entonces nos vamos a dar cuenta que Dios mismo repitió esto 4 veces diferente en los 4 evangelios. Fíjate que esta es una técnica bíblica.
También Jesucristo utilizó esta técnica. Jesús también utilizaba, y hablando de esto en una ocasión me acuerdo que alguien me preguntó, pastor, ¿por qué tú dices esto hoy? ¿Y por qué en 2 o 3 semanas dices lo mismo? Y después digo, hermano, porque esa es la forma de enseñar. A mí me molesta que me estén repitiendo las cosas. Digo, a ti te molestará, pero a otros no les molesta. Y si a ti te molesta de que se esté repitiendo la cosa, es posible que lo que se esté repitiendo te toque personalmente a ti. Tú sabes cómo dice el dicho ese, al que le sirve el sayo, que se lo ponga, ¿verdad? Claro, y si nosotros, pues, si tú te quejas de algo, no sé, si hablas, por ejemplo, de los cochinos, ¿quién se va a molestar? El que no se baña, el que no se baña, claro. Si hablas de la peste a boca, ¿quién se va a molestar? Los que no se lavan los dientes. ¿Entiendes? Así es, claro. La peste a cigarro, los que fuman. Entonces, esto es lo que sucede cuando se hace este tipo de repetición. Jesucristo usaba exactamente el mismo tipo de estrategia. Fíjate, usaba la estrategia en 2 ocasiones. Una, cuando se aplicaba a una enseñanza bíblica o espiritual en general, o cuando se aplicaba al contacto con alguien específicamente. Por ejemplo, y te vas a dar cuenta que tú haces quizás lo mismo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 41, cuando Jesucristo visita, en una de las ocasiones que visita a Marta, a María y a Lázaro, ¿tú te recuerdas de eso? Hay una de estas ocasiones de que hubo allí, Jesús fue a una visita a enseñar la palabra y demás, y te acuerdas de que Marta estaba haciendo ¿qué cosa? Trabajando los quehaceres de la casa, y María a los pies del Señor escuchando. Y cuando comienza la situación y Marta viene y le dice a Jesús, Señor, mira, dile a María que me ayude. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Cómo fue? ¿Cómo dice Carmen? Marta, Marta. No le dijo Marta solamente. Ay, Marta, Marta. ¿Qué es lo que hizo ahí? Repitió. Repitió el nombre 2 veces. Ay, Marta, Marta. Tú sabes que cuando alguien te dice a ti, cuando alguien me dice a mí, ay, Robert, cuando Luisa me dice, o cuando alguien te dice, Feliciano, Feliciano, o Tito, Tito, mira, Mari, que es la que quizás le diga más, Tito, Tito, mira, apriétate los pantalones, porque algo te quieren decir muy especial, que con el decir tu nombre una sola vez no basta. ¿Qué está tratando de hacer Jesús en esto? Llamar la atención, llamar la atención. Es decir, aténdeme, estoy hablando contigo, conmigo, no con el otro, no es con el otro Tito, ni con el otro Feliciano, ni con el otro Luis, ni con el otro Tony, es contigo. Por eso es una forma de llamar la atención. Lo mismo hizo Jesús, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, cuando leemos el testimonio de la conversión de Pablo, en aquel tiempo Saulo. Cuando lo ciega, ¿qué fue lo que dijo Cristo Jesús? Saulo, Saulo, 2 veces otra vez, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te das cuenta que es una técnica de repetición? Jesús lo usa para llamar la atención de alguien, pero Jesús también usaba la técnica de repetición cuando se refería a la enseñanza bíblica. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículo 1, esto es lo que sucede. Fíjate lo que dice aquí, Marcos 10, 1. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él. Y una vez más, di conmigo, una vez más, en la Biblia Reina Valera dice, y de nuevo dice ahí, como acostumbraba, les enseñaba. Es decir, una vez más. Esta palabra quiere decir repetidamente, de nuevo. No dice que está enseñándole algo necesariamente nuevo, diferente. Dice una vez más. Es decir, es una repetición. Cuando nosotros vemos cuidadosamente en los evangelios las enseñanzas de Cristo Jesús, te vas a dar cuenta que lo mismo que enseñó aquí, lo enseñó aquí, y lo enseñó aquí, y lo enseñó aquí. Y decía, por ejemplo, arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Sea obediente, sea obediente. Siempre, ama a tu Dios, ama a tu... sirve. Era una repetición la enseñanza. Y mucha gente dice, ¿y por qué el Señor repite tanto las cosas? Porque tú y yo estamos sujetos a la repetición y te voy a explicar al final
como conclusión en esta mañana, ¿por qué? Hay una razón específica, científica, ¿por qué? Te lo voy a explicar. Y te voy a poner un ejemplo para que tú lo vas a entender fácilmente, tú verás. Ahora, te voy a dar, por ejemplo, pudiera hablar en esta mañana indefinidamente de muchos ejemplos de repetición desde el Antiguo Testamento, pero estoy usando ahora en esta ocasión el Nuevo Testamento, en el caso de Jesús precisamente. Pero pudiera, por ejemplo, hablar de Moisés. ¿Te acuerdas de Moisés cuando sacó como líder al pueblo hebreo de Egipto? ¿Tú recuerdas eso? Durante 40 años estuvieron en el desierto y durante 40 años Moisés tenía que repetirle lo mismo y lo mismo. No solamente Moisés, el mismo Dios al pueblo. ¿Por qué? Porque era un pueblo desobediente. ¿Tú te acuerdas? Tanto es así que llega el momento en que una vez Moisés viene y le dice al Señor, Señor, ya me cansé de estar repitiendo lo mismo a esta gente y no escucha. Libérame de esta responsabilidad que tú me diste. No quiero más esto. Porque Moisés tenía que repetir lo mismo 20, 30, 50, 100 veces. Y tú sabes que ese es el caso nuestro, mi querido hermano. Con nuestros hijos, con nuestros familiares, con la gente en nuestro trabajo. En la iglesia pasa exactamente lo mismo. Ese es el trabajo nuestro de los pastores, por ejemplo, como supervisores en la iglesia. Y para que las cosas funcionen. Yo nunca he tenido la experiencia, inclusive en 30 años de ministerio que llevo, nunca he tenido la experiencia de poder decir, yo voy a dejar este ministerio en las manos de alguien específicamente y no tengo que decirle nada absolutamente por el resto. No, siempre hay que decir algo. Y siempre en las reuniones nuestras, por ejemplo, de líderes, en las reuniones de liderazgo de esta iglesia, siempre tengo que estar recordando cosas a la gente. Siempre tengo que estar recordando de que es necesario llegar a la iglesia. Temprano. ¿Cómo fue? Temprano. Hay que llegar temprano. ¿Ve? ¿Cuántas veces lo decimos? ¿Cuántas veces tú me has escuchado decir eso? ¿Y cuántos llegan temprano? Como buenos hispanos, pocos llegan temprano. Hay algunos que sí llegan temprano. Hoy alguien le ganó. Los Martínez son los primeros que llegan los más. Pero hoy Luis, entrando por ahí, Luis me dijo, pastor, alguien me ganó hoy. ¿Cómo que alguien me ganó? Y aquí estaba Wendy y su familia que habían llegado antes que Luis y Carmen. Así que yo dije, yo no vi ahí el carro de José y Blanquita que quieren llevarse el trofeo ahí que dimos el año pasado por llegar temprano. Pero fue Wendy y su familia quien llegaron. Pero se les repite a la gente, hay que llegar temprano, es necesario llegar temprano. Es una disciplina, es algo bueno. Damos buen ejemplo a las personas que están a nuestro alrededor, más nosotros los líderes cristianos. Es una repetición, es necesaria. ¿Hasta cuándo vamos a repetir? Yo hay veces que pienso lo mismo y le digo al Señor casi como Moisés, Señor, ¿hasta cuándo les voy a repetir lo mismo? Hasta que venga Cristo, dice Carmen. Hasta que venga Cristo. Gracias, Carmen, por el ánimo que me das. Muchas gracias. Pero, por ejemplo, en el libro de Mateo hay un ejemplo de repetición, te vas a dar cuenta hoy. Fíjate, solamente en un libro, no vamos a otro, a un solo libro, el libro de Mateo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 17, versículo 22. Esto es lo que dice Cristo Jesús. Estoy hablando del caso de Jesús específicamente. Dice, estando reunidos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Te mueves un poquito más adelante ahora al capítulo 20, versículo 18. Dice, ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Él mismo, Jesús, él mismo. Él está hablando diciendo lo que va a pasar con él. Una repetición. Fíjate, estamos por la segunda vez que lo dice en el mismo libro. Bueno, vamos ahora en el mismo libro de Mateo, capítulo 26, versículo 2. Dice, como ya saben, faltan 2 días para la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. 3 veces ya ha repetido. Del mismo. Vamos ahora a la cuarta. Capítulo 26, ahora versículo 45. Dice, volvió de nuevo a los discípulos y le dijo. ¿Volvió de qué dice? ¿Eso qué quiere decir? Otra vez, repetición. Dice, volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, siguen durmiendo y descansando. Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores.
¿Te das cuenta que el mismo Cristo Jesús tenía problemas también con esto? No solamente Moisés, no solamente Pastor Robert en la iglesia de esa vida. Jesús tenía problemas con eso con sus discípulos. Dice, y tenía que repetirle las cosas en varias ocasiones. Y en esta ocasión dice inclusive, pero siguen durmiendo. El servicio nuestro es al mediodía en vez de ser tempranito en la mañana. A mí me encanta el servicio al mediodía. Y yo sé que otras iglesias también. Hay gente que no, quieren en la mañana, pero para aquellos que tienen niños más que todo, no te tienes que preocupar en levantarlos tan temprano. Pero se supone de que si tienes toda la mañana para prepararte, levantar a los muchachos, desayunar y todo, algunos hasta para almorzar, se supone de que estemos aquí, ¿a qué? A las 12. Bueno, y eso se llama a tiempo, temprano, gracias. A tiempo o temprano, que estemos aquí. Pero tenemos que hacer ¿qué cosa? Repetirlo y repetirlo y repetirlo una vez más. Mira, mi querido hermano, quizás para aquellos de ustedes que toman nota, en esta mañana vas a tener la oportunidad de hacer una notica ahí. Cuando Jesús repetía las cosas, para los discípulos era una repetición. Pero para las personas que no conocían a Jesús, que se conectaban con Cristo por primera vez, era una novedad. Fíjate esto. Por eso es que en nuestros boletines, algunos de ustedes se van a fijar, y muchas personas me han dicho, pastor, ¿por qué las primeras páginas del boletín, la parte de adentro más que todo, la mitad de las cosas es lo mismo toda la semana? Claro, para ti es lo mismo, pero para las personas que vienen a la iglesia por primera vez, es nuevo. Y ellos se van a llevar a la casa la información que ya tú conoces anterior. El resto del boletín entonces es los anuncios nuevos, más el espacio atrás, como en el día de hoy en la página, que tú tienes la oportunidad de hacer tus propias notas para poder anotar. Esta es una de las razones también por las cuales nosotros damos la oportunidad de hacer notas. ¿Y qué es lo que dice allí en el encabezado de las notas? ¿Qué dice en esa parte? ¿Qué más? ¿Y de abajo? Correcto, porque cuando escucho, leo y escribo, aprendo más. Eso tiene un sentido y es así. La razón principal, mi querido hermano, es que nosotros, y tú me has escuchado decirlo aquí, por mucha atención que tú prestes, lo máximo que te vas a llevar de la enseñanza que te estoy dando hoy es el 15%. Eso es si estás escuchando, si estás leyendo, si estás siguiendo las notas allí en las pantallas o si... Aparte de eso, si escribes, por eso yo siempre digo, para aquellos que les interesa hacer notas. Yo sé que hay varias personas aquí que hacen notas, escriben, hacen notas sobre el mensaje. Claro, hay otros que hacen notas, pero después cuando se van a la casa dejan el papelito en la silla. No lo dejes, llévatelo para que lo puedas compartir con otras personas. Pero hay otros que sí lo mantienen, lo guardan, lo tienen, es decir, es una forma de ejercicio, no solamente para ti, sino para poder compartirlo con otras personas. Pero con todo y eso, lo máximo que vas a poder retener, decimos, es un 15%. Todos, yo también. No vayas a pensar, no, todos tenemos, ninguno de nosotros tenemos la capacidad para retener 100% totalmente de lo que se escucha en las noticias, en la clase, en la escuela, ni en la iglesia. Tenemos que usar algunas de estas técnicas para poder absorber lo máximo posible. ¿Por qué vamos a la iglesia todas las semanas? ¿Por qué recomendamos que se lea la Biblia cada qué tiempo? Todos los días. Qué bueno, amén. No voy a decir que alguien me diga, una vez a la semana. No, todos los días. ¿Y se debe orar cuánto? Todos los días. Fíjate que la Biblia no dice de orar todos los días. Dice la Biblia, orar en todo tiempo. En todo tiempo quiere decir... Que bueno que al menos tú, si oras todos los días, bueno, por lo menos oras al menos. Todos los días, a cada momento. Es decir, en diferentes momentos, todos los días. La Biblia, fíjate que es un poquito más exacto con la oración se refiere. Es decir, es mejor, hermano, y esto es más práctico, hacer pequeñas oraciones durante el día que una gran oración una vez al día. Y tú puedes orar en tu casa, tú puedes orar manejando, tú puedes orar en el trabajo, tú puedes orar en el baño. Hay mucha gente que en el baño, mientras se baña, adora al Señor y canta. Yo escuché a alguien que me dijo, ay pastor, yo nunca cantaría en el baño, porque tú sabes lo que es que cantar desnudo. ¿Y qué tiene que ver? Si Adán y Eva los crearon desnudos. Y la desnudez y la vestimenta no tiene nada que ver con la adoración.
Pero Dios me está viendo, pero si Dios te está viendo, cantes o no cantes, cuando tú te quitas la ropa, ya Dios te ve, no tiene nada que ver. ¿O tú crees que Dios se va a presentar solamente cuando tú cantas o cuando tú oras? O cuando tienes ropa. No, no es así. Va a tocar la puerta. ¿Puedo pasar? Sí, ya que claro, Él sabe lo que tiene, Él te lo dio. Dicen algunos si tienen. Bueno, eso es otra enseñanza. Ok. No tiene nada que ver. Tú vas a escoger la forma de alabar al Señor, de orar y de leer, pero debe de ser todos los días y debe de ser repetidamente. Di conmigo, repetidamente. Repetidamente, es decir, eso es lo que nos crea a nosotros la costumbre de poder venir a la iglesia. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nos desconectamos de la iglesia? Fíjate esto. Cuando nos desconectamos de la iglesia, y quizás algunos de ustedes han pasado por esta experiencia, que aún pudiera haber tenido la experiencia de haber sido un creyente fiel, pegado con el Señor y todo esto, pero cuando nos desconectamos de la iglesia, de asistir, de participar de los estudios bíblicos, de toda una serie de cosas, después nos cuesta trabajo reconectarnos otra vez. ¿Sí o no? ¿Sabes qué pasa lo mismo con la escuela? Yo recuerdo hace algunos años atrás, después que yo acabé el college, cogí un break ahí, que necesito un break day, y me dediqué solamente a trabajar y demás. Y cuando me traté de reconectar de nuevo, me di cuenta inclusive que yo había perdido la práctica de escribir en letra corrida. Porque ya no escribía. El tiempo que más escribía lo hacía ¿en qué? En la computadora. Y después me di cuenta que había perdido la práctica de escribir con la mano. Y cuando quise regresar a la escuela, porque me tocó regresar a la escuela otra vez para continuar mi educación, ay, mi querido hermano, qué trabajo pasé. Ya la clase, el aula, los libros, los lápices y muchas otras cosas más, ya se me hacía algo como molesto, tedioso, hasta que me fui acostumbrando otra vez al hecho de que estaba en la escuela y era necesario continuar mi educación. Lo mismo pasa en lo espiritual. En lo espiritual, si tú te desconectas de la iglesia para poder reconectarte otra vez, te vas a dar cuenta que te va a dar un poquito de trabajo. Tenemos que forzar, inclusive la Biblia lo dice de esta forma, tenemos que obligar o forzar nuestro ser, nuestro cuerpo a poder entrar dentro de un espíritu de adoración, dentro de un espíritu de lectura, de la oración. Esto quiere decir, tenemos que practicarlo repetidamente. Por ejemplo, hay una crítica que yo escucho en algunas ocasiones de los evangélicos hacia los católicos por esta palabra de rezar. ¿Tú has escuchado eso? Rezar. ¿Qué cosa es rezar? Es repetir. Y algunas personas dicen, no debemos repetir. No es ningún problema, mi querido hermano. Escúchame. Claro, si tú repites las cosas sin entenderlas o sin sentirlas, no tiene sentido delante de Dios. Es cierto. ¿Son qué? Son vanas, es cierto, son vanas. Pero cuando tú haces una repetición en base a algo que tú crees y que te sirve como forma de memorización, claro que es bueno delante del Señor. ¿Cómo nos aprendemos los textos bíblicos? Repitiéndolos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y alguna gente dice, mira, ese es católico porque dice, y entonces yo le digo a algunos evangélicos, dime el Padre nuestro. El Padre nuestro que estás en el cielo, que Dios baje. No. Comienza de nuevo. Y no se lo saben. ¿Por qué no se lo saben? Porque nunca lo han repetido. Al menos el católico lo ha repetido. Y se lo sabe de memoria. Entonces ahora nuestro trabajo es enseñar a ese que lo ha repetido y se lo ha aprendido de memoria. Vamos a enseñarle ahora al significado, sentirlo, vivirlo. Pero es necesario la repetición. No vayas a pensar de que los católicos están fuera del modelo en eso. Es correcto. La repetición es necesaria. Es decir, lo que se llama rezar, que en realidad significa repetir algo, claro, no a la hora de la oración. Lo aplicable en la oración es una oración espontánea, pero los textos bíblicos debemos de rezarlos, debemos de repetirlos para podernos aprender. El Salmo 23, por ejemplo, Salmo 21, no sé, estoy hablando de salmos pequeños. Después les voy a mandar a estudiar el Salmo 119. A ver quién me lo dice. Pero es la repetición. Pero no te voy a... Yo sé que nos reímos y sentimos, pues déjame decirte, hay gente que se sabe el Salmo 119 de memoria. Es más, yo he conocido personas que se saben muchos capítulos de memoria. No hay mucha gente, pero sí hay. Amén. Eso tú.
Pero sí hay personas que lo han hecho. ¿Por qué? Porque la práctica nos da eso. La práctica nos da eso. Cuando nosotros repetimos y repetimos y repetimos lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Te acuerdas cuando tú te salías de allí, de tu lugar en la escuela y la maestra te quería enseñar algo? ¿Qué tenías que hacer? ¿Quién se recuerda? ¿Qué tenías que hacer tú cuando no te portabas bien en la escuela? Escribir las planas, que le decían, las planas. No sé en otro país cómo se llama. A mí se me olvidó inclusive cómo se dice en el país nuestro. Pero bueno, por decir algo, te decía, la maestra venía y te decía, escribe ahí en la primera, tengo que aprender a portarme bien. Oye, y bueno, ahora me lo repites 100 veces. 100 veces. Tengo que aprender. ¿Qué hacíamos nosotros vagamente hablando? Generalmente, no escribíamos, tengo que aprender, no, tengo. ¿Qué? Aprender. Entonces casi que hacíamos una rutina ahí que no era necesariamente la que la maestra nos había seguido a nosotros. Claro, la otra técnica es los 2 lápices. 2 lápices. Es decir, 2 líneas. Pero eso no es lo correcto. Sabemos que la repetición real, en realidad, si lo hacemos conscientemente, nos enseñaba después que nos acordábamos. Porque todos nosotros nos acordamos de esa frase, tengo que portarme bien. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos acordamos ahora? Porque las tuvimos todos, yo no sé tú, pero yo la tuve que repetir muchas veces. A mí me ponen a repetir una que no era tanto de portarme bien, sino de hablar. No debo de hablar en clase, porque me ponía a hablar con los compañeros. Y aquello era increíble. Y en algunas ocasiones la maestra, si era mucho, porque a veces que no eran 100, decía, lo tienes que repetir 1000 veces para mañana. 1000 veces, porque ya había repetido 100 y no me había funcionado. Entonces eran 1000. ¿Y qué yo hacía para poder repetirlas? Bueno, no. Ojalá tuviera una copiadora para sacarle copia. Pero yo me iba a mi casa y hablaba con mi abuelita o mi abuelo. Ellos se sentaban conmigo a ayudarme a hacer las copias esas de no debo hablar en clase. Gracias, abuelita, otra más. Entonces, cuando llegaba a la escuela y la maestra se daban cuenta que eran 2 letras diferentes y dice, ahora me lo hacen 1000 veces más. Otra repetición. ¿Sabes qué pasó? Después que la hice 1000 veces yo, dejé de hablar en clase. Y con todo y eso se me iban algunas cosas. Porque ese es un problema que nosotros tenemos. Y vamos a seguir teniendo, mi querido hermano, por el resto de nuestra vida. Ninguno de nosotros, desgraciadamente, mira que es así, y al marido le es así, te das cuenta, siempre vamos a necesitar la repetición. Dios nos repite a nosotros, fíjate, privadamente hablando. Tú sabes que Dios te repite lo mismo 20, 50, 100 veces, ¿sí o no? Amén. Tú lo sabes privadamente, no te vamos a preguntar, pero tú sientes el Espíritu Santo y dices, oye, te lo dije, mira, no hagas esto y lo hiciste otra vez, Y es una repetición continua la de Dios sobre nosotros. También no solamente en el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo Testamento Jesús, también el apóstol Pablo utilizó esta estrategia. Mira Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice así. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo. Escucha lo que dice aquí. Volver a escribirle lo mismo y a ustedes les da seguridad. Cuando dice volver a escribirle lo mismo, ¿qué quiere decir eso? Repetición. Eso quiere decir de que ya Pablo se los había dicho anteriormente, pero ahora que hace, se los escribe. Fíjate, ya, como dijimos anteriormente, cuando tú escuchas, lees y escribes, aprendes doble. Y a veces que triple también. En este caso, Pablo ya no nos dice qué, pero algo le había dicho. Claro, cuando leemos el libro de Filipenses nos damos cuenta, Pablo ya les había enseñado a ellos de boca, verbalmente, y ahora lo hace en escrito. Dice, no me molesta volver a escribir lo mismo, a repetírselo de una vez más. Y dice, y a ustedes les da, ¿qué cosa? Seguridad. Cuando hablamos seguridad, nos da a nosotros, no solamente una seguridad de cuestión de sentimientos, sino de información, de afirmar lo que nosotros, en este caso, lo que
los filipenses creían referente a algo específicamente. Por eso cuando yo aquí trato los temas y hago repeticiones, y en muchas ocasiones quizás tú me escuches repitiendo, por ejemplo, alguna ilustración o alguna palabra, o esta técnica que yo uso de hace muchos años de repetir algunas cosas, como dije ahorita, repetir. La gente repite las palabras, porque esa repetición va creando en ti un impacto. Si yo dijera hoy, di conmigo, pizza. Pizza. ¿Qué pasó? Sí, pepperoni, pizza. ¿Tú sabes qué va a pasar entonces en un segundo? Te va a dar hambre. Ya uno empieza a oler la pizza y ve el humito así y todo. Y entonces tú empiezas en tu imaginación, mientras estés diciendo pizza. Algunos ven allí un sombrerito que dice Pizza Hut. Y otros ven uno que dice Domino. Y otro Papa John's. Y pizza. Y tú vas a escoger el tuyo. Y si más hambre te ve, entonces Tito empieza a pensar en los chinos y en el buffet. Y claro, porque esa es la repetición, eso es lo que crea, mi querido hermano. Y si tú no sabes, esa es exactamente la técnica que se usa. El mundo usa esa técnica para poder hacer la promoción. ¿Por qué cuando a ti te da hambre y te da hambre de pizza piensas en una pizzería específicamente? Porque esa gente toda la semana te está mandando, toda la semana, una promoción, un ticket, algo. Los carros también. Yo no sé a ti, pero nosotros nos mandan ahora los carros hasta con una llave pegada allí, ¿no? Una llavecita, con el nombre tuyo. Ven y esa llave va a entrar en un carro. Y Luisa me decía el otro día, voy a ir a ver, porque algo tiene que ser aquí. Y raspa, me gané $250,000. Digo, mucha, con $250,000 te compra el dealer completo. Ve para que tú veas que le dicen en inglés un cash. Pero ese cash llama la atención de la gente. Y la gente va, es la repetición. Bueno, déjame decirte una cosa. La mayoría de la gente que va a los lugares, a los dealers, a comprar un carro, es porque le mandaron 4 o 5 de esos y llegó el momento que esa repetición los hizo como que en la ilusión de voy a ver qué voy a encontrar allí. Y cuando llegas al dealer, te desilusionas de darte cuenta de que en realidad fue un engaño. Pero eso no pasa con la palabra de Dios. La repetición de Dios, la repetición de las cosas en la palabra de Dios, dice aquí, en esta ocasión, el apóstol Pablo, y a ustedes les da, ¿qué cosa? Seguridad. Entonces nosotros no nos tenemos que preocupar de eso. Ahora, para concluir en esta mañana nos vamos a hacer la pregunta, ¿por qué es necesario repetir las enseñanzas? ¿Por qué es necesario repetir las enseñanzas? Te voy a explicar brevemente. Los seres humanos tenemos la característica, la facilidad o la tendencia de congelar nuestra mente o frizarla en algunos pensamientos causados por estímulo o un estímulo especial que causan algunas palabras o cosas que nosotros decimos. Por ejemplo, cuando dije anteriormente de que en este día tú vas a llevarte a la casa solamente el 15% de lo que yo he dicho hoy, es porque a través de toda esta enseñanza, que no sé qué tiempo ha llevado totalmente, quizás media hora, 40 minutos, el tiempo que sea, a través de toda esta enseñanza, es posible que yo haya dicho algo que llamó de pronto tu atención, creó un estímulo. Esto es una reacción fisiológica que hay en nosotros, en nuestro cerebro. No lo voy a explicar hoy porque a lo mejor tú no vas a entender ni yo lo voy a saber explicar. Pero de todas maneras, si no, le preguntas a Feliciano después. Pero hay un estímulo, algo que toca allí en nuestro cerebro, alguna información, ¡tuc! Y es como una pausa, como en la grabadora, play, stop, pausa. No un stop, es una pausa. Tú no te paras, tú solamente haces una pausa, no te desconectas. Estás ahí, pero es una pausa y te quedas pensando, ay, el pastor dijo esto, y uno se queda pensando en eso. Por ejemplo, si quieres más o menos ver la idea de cómo, qué es lo que sucede, te puedes ir, otra vez, lo mencionamos la semana pasada, pero lo mencionamos hoy otra vez, al comercial, ese clip que hicimos ahí, ese blooper de el horóscopo, ¿te acuerdas? Con Feliciano y con Tito. Eso es un clip de 30 segundos solamente. Para aquellos que no saben en el internet, búscalo, se llama No leas el horóscopo y vas a ver lo que quiere decir. Pero eso no fue preparado, eso fue en medio de nuestros servicios aquí y ellos estaban sentados por este área de aquí, aquella cámara número 2 estaba tomando captando la visión en ese momento y yo solamente dije esto, esta fue la frase. Pero te quiero dar una mala noticia.
hay muchos, entre comillas, cristianos que todavía consultan el horóscopo. Yo seguí predicando, pero Feliciano y Tito se quedaron frisados en esa frase. Míralo para que se quedaron frisados porque ahí Tito hace así y empieza a pensar y dijo, Feliciano tiene que leer el horóscopo. Y enseguida Feliciano pensó lo mismo, Tito debe leer el horóscopo porque tiene cara así. Y empezaron los dos allí en un intercambio de pensamientos y de señales y cosas. Y tú me vas a ver a mí en el video, yo predicando aquí, Si tú le preguntas a ellos, te van a decir, yo no sé qué dijo el pastor después de eso. Porque es algo que pasa. Nosotros nos desconectamos. ¿Tú no te has fijado cuando tú conversas con alguien en algunas ocasiones que llega el momento que tienes que decirle, ¿estás conmigo? ¿Me escuchas? Y alguna gente dice, perdón, repíteme, y tienes que repetirle otra vez lo que dijiste. Tú dices, pero tengo que comenzar de nuevo. Porque eso es algo que nos sucede a nosotros. Tenemos la tendencia de frizar nuestra mente en algo, en una conversación, en un detallito. Atención con esto. En muchas ocasiones nosotros frizamos nuestra mente en un detalle que nos llamó la atención y que puede transformar nuestra vida o nuestro comportamiento. Es posible que en el día de hoy tú te vayas a la casa con algo que yo fui, que va a crear, escucha esto, que va a crear un cambio en ti positivo. Qué bueno. Pero en algunas ocasiones esta repetición simplemente nos frizamos en un entretenimiento, en una risa, en algo que me llamó la atención porque me causó risa, fue simpático. Pero lo importante es de que nosotros aprendamos, si tenemos que frizar nuestra mente, que lo fricemos en algo que sea productivo, en algo que me enseñe algo nuevo, en algo que me ayude a hacer una nueva decisión a favor de Cristo Jesús, a saber de que la repetición es necesaria. Por eso venimos a la iglesia todos los domingos y todos los jueves, claro, porque hay alguna gente que viene todos los domingos, pero no todos los jueves. La mayoría de ustedes no vienen los jueves. Y los jueves tenemos aquí un estudio bíblico espectacular. La semana pasada tuvimos estudio bíblico y empezamos a estudiar ahora todo lo que es el principio de la creación, ya no solamente la creación, sino qué pasó después con la gente, comportamiento, y hablamos la semana pasada de Adán, de Eva, los dos hijos de Adán, y vamos a seguir. Y fue interesante, el grupo que estaba aquí, a pesar de que hacía frío, cayó un aguacero tremendo, porque inclusive, pues como siempre traemos los chocolates y esto y lo otro y las galletitas a comer, pues tuvimos que esperar un rato más porque cayó tremendo aguacero después del servicio. Entonces tuvimos que esperar un rato, como quiera que sea. Y disfrutamos aquí, disfrutamos el grupo que estaba la semana pasada. Algunos de ustedes son repetitivos, es decir, vienen el domingo, vienen el jueves otra vez y aprovechan de la enseñanza. Se alimentan más, crecen más. Eso es importante que podamos hacer nosotros también en la vida cristiana. Tú necesitas entrar dentro de esta técnica creada no por nosotros, dijimos por el mismo Dios, implementada por los líderes en el Antiguo Testamento, implementada por Jesús, Pablo y Pedro después. Y eso es lo que nos va a hacer crecer a nosotros. No vivas una vida simple, vive una vida repetitiva. Repetitiva no es cansada de nada por el estilo, es una forma de ejercitación a nosotros cuando oramos todos los días, cuando leemos nuestra palabra todos los días, cuando buscamos el rostro de Dios todos los días, no solamente el domingo, todos los días, y tú vas a ver cómo tú vas a tener la oportunidad de crecer más en el Señor. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada en este día, y vamos a ir al Señor en oración y que Él nos pueda ayudar en esta decisión. Para ti que nos ves allí en internet, si tú no has hecho anteriormente la decisión de haber creído en Cristo Jesús como tu único Salvador, este es el momento. Yo te invito que ahí donde estés, tú le digas a Dios, Señor, perdóname de mis pecados. Entra en mi corazón y trae transformación a mi vida. Yo quiero creer en Cristo Jesús y quiero también experimentar salvación. Y si tú lo haces en esta mañana, dice la palabra de que Dios te sella a través del Espíritu Santo. Y tú vienes a ser parte también de la familia cristiana. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das en este día, de haber escuchado tu palabra, de haber estado en contacto contigo. Gracias, Señor, por la repetición. Gracias porque tú nos repites las cosas todos los días, todas las semanas, para que nosotros sepamos claramente de que estás llamando nuestra atención, de que quieres compartir algo nuevo con cada uno de nosotros, Señor. Gracias una vez más por la bendición que nos das. Y en este día, Señor, depositamos nuestra confianza en ti. A cualquier persona que aquí presente entre nosotros o de aquellas personas que nos ven en internet, Señor, que hagan la decisión a través de Cristo Jesús. Pedimos una bendición especial sobre ellos. Padre,
confiando en que ellos también han sido sellados con el Espíritu Santo, como dice tu palabra, es la promesa para cada creyente. Ayúdanos a continuar creciendo en la palabra, en el conocimiento, Señor, tuyo, cada día más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias.